Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Vengo a poner a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. La reforma constitucional publicada el 11 de junio de 2006 adicionó un párrafo segundo al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para declarar que toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información, ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En el mismo sentido, el 20 de julio de 2007, el mismo artículo admitió la adición de un apartado A cuya fracción primera manda que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Asimismo, se señalan las razones por las que alguna información pudiera ser considerada como reservada, las que son el interés público y la seguridad nacional. Pero advierte que en la que no tenga dicha consideración, es decir, en el resto de la información, debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Por su parte, en la norma derivada del artículo constitucional en comento, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental amplía el precepto constitucional, reitera la obligación y añade una lista de tratados internacionales sobre derechos humanos como instrumentos para la interpretación clara de la norma. En la interpretación de esta ley y de su reglamento, así como de las normas que den carácter general a las que se refiere el artículo 61, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados. El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados. En la interpretación del mandato constitucional que nos ocupa, no caben las contradicciones posibles ni la infiltración de supuestos contrarios al derecho humano del acceso a la información pública, el que se vincula directamente con la participación democrática activa de la ciudadanía, ni excepciones que vayan más allá de las razones para declarar alguna información como reservada, las que deben estar debidamente motivadas y fundadas a la luz del mismo precepto constitucional. En ese sentido, el principio de máxima publicidad reduce al mínimo posible las causales que impiden temporalmente la satisfacción del derecho invocado, y en la aplicación estricta del principio de progresividad del derecho, cualquier acción tendiente a la satisfacción del mismo y para ello la máxima publicidad de la información pública debe ser entendida como una consecuencia lógica de la aplicación del mandato constitucional. Como lo interpreta atinadamente Fausto Kubli García, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, estamos ante el escenario de aplicación normativa del principio de máxima publicidad cuando hay dos normas que regulen el acceso a la información pública. En virtud del principio, se optará por la norma que más favorezca la divulgación de la información. Por lo que respecta a la aplicación interpretativa del principio de máxima publicidad, tendría lugar cuando a alguna norma se le puedan atribuir varios sentidos, por lo que se aplicaría el sentido que más favorezca a la publicidad. Por lo que respecta a la información en poder de los entes públicos que deben estar al alcance de la ciudadanía, ni la Constitución ni las leyes secundarias establecen plazos, tiempos o limitaciones, de lo que se deduce de manera irrefutable que tal información debe encontrarse al alcance de los ciudadanos en el momento en el que la soliciten. En cambio,
en lo que se refiere a la información sistematizada mediante informes especializados entre los poderes del gobierno. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el artículo 51 una periodicidad de por lo menos 3 meses, haciendo hincapié en el hecho de que la difusión que los entes públicos realicen por Internet no les exime de la responsabilidad de presentar los informes correspondientes ante el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, según sea el caso. Es así que de manera complementaria la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, de manera explícita, en su artículo 101 nos remite al texto del artículo 51 de la Ley Federal antes mencionada. Y si bien es cierto que dicha ley no precisa si tales informes deben presentarse por escrito, de forma presencial o ambas, resulta un hecho relevante que actualiza el principio de máxima publicidad, el que, además de los informes trimestrales por escrito que deben presentar los funcionarios públicos, lo que podemos considerar como la mínima expresión de cumplimiento de la norma, se presenten ante esta soberanía a fin de que en reunión de trabajo se amplíe la información, se esclarezcan las dudas que pudiesen surgir de esta y como consecuencia se ponga al tanto a la ciudadanía de las acciones del gobierno. Ahora bien, en atención al principio de legalidad, según el cual es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a la ley, es decir, que no se encuentre expresado tácitamente en algún texto normativo, y dado que la fundamentación legal que he referido no obliga a la comparecencia trimestral de funcionarios, lo que no es obstáculo para que se realice una reunión de trabajo, a lo que obedece la presente iniciativa, y que la misma sea un acto de congruencia democrática de las entidades gubernamentales que conforman el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, quienes ejercen la responsabilidad absoluta del gasto público de la entidad, como es nuestro caso. De esta manera, podemos tener la certeza de que estaremos logrando, de cara a la sociedad, crear puentes de comunicación efectiva entre los poderes del Estado, aplicar el principio de máxima publicidad a toda la información en poder de las entidades del gobierno, una mayor y más eficaz información para la ciudadanía, un gobierno dinámico, transparente y comprometido con la rendición de cuentas y una sociedad capaz de contar con los elementos suficientes para que la toma de decisiones sirva a la construcción de un Estado dispuesto al desarrollo. Dado el hecho de que nos encontramos a punto de finalizar el segundo trimestre del ejercicio presupuestal 2019 y considerando que la información pública del primero no ha contado con la debida publicidad ni el análisis de esta soberanía, solicito a este honorable cuerpo colegiado que una vez satisfechos los requisitos que señala el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, esta iniciativa sea considerada de urgente y obvia resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 52, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a fin de que presenten ante esta legislatura a exponer en reunión de trabajo el informe financiero y de cumplimiento de acciones correspondiente al primer trimestre del ejercicio presupuestal 2019, los secretarios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Segundo, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política determinará de común acuerdo con el Poder Ejecutivo el calendario de las reuniones con los funcionarios públicos. Artículos transitorios, envíese al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para su atención procedente. Hasta aquí mi participación, diputada presidenta.